Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar, todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días. Nuestra reflexión para el día de hoy se halla basada en las palabras de nuestro Salvador Jesús, según la relata el apóstol Mateo, allá en el capítulo 5, el versículo 7 de su Evangelio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestro Señor se enfoca en esta bienaventuranza al carácter de sus seguidores en relación con las demás personas. Y en las próximas 3 bienaventuranzas menciona asuntos particulares relacionados con el 6º, el 7º y el 9º mandamiento de la ley de Dios. La palabra traducida misericordia es una palabra griega que se refiere a actos concretos de misericordia en vez de simplemente una actitud misericordiosa. En otras palabras, la palabra misericordia tiene que ver. Una persona misericordiosa es una persona que actúa con compasión y no solamente de ninguna manera una persona que siente lástima por el dolor ajeno. La palabra hebrea que anticipa el uso de esta palabra griega, la palabra hebrea significa la capacidad de entrar, la capacidad de meterse en la piel misma de la otra persona hasta poder ver las cosas con los propios ojos de la otra persona, pensar con la propia mente de esa persona y sentir con los propios sentimientos. Eso es misericordia, tener esa empatía, esa simpatía, esa compasión que mueve a la acción. Nuestro Salvador Jesús pronuncia aquí una bendición sobre la persona que siente y que mueve y actúa en el dolor de otra persona y actúa para aliviarla. Y Cristo promete que sus seguidores están supuestos a actuar de esa manera, y cuando actúan de esa manera son bendecidos, son bienaventurados, porque ellos también alcanzarán misericordia. En otras palabras, dirigidas hacia usted, querido amigo, querida amiga, si usted ha tenido una experiencia personal con Jesucristo, eso se demuestra por sus actos de misericordia, no solamente como el resto de la gente que siente lástima y dice pobrecito, pobrecita, y nunca actúa para ayudar a la gente en problemas y en necesidades. El creyente en Jesucristo se caracteriza por ser movido a misericordia, como Cristo Jesús en numerosos pasajes del Antiguo Testamento, del relato de los Evangelios, mostró misericordia y actuó ayudando a solucionar la situación de dolor por la cual estaba pasando la persona afligida. Así que esta enseñanza es una enseñanza consistente con el Nuevo Testamento. Y esa enseñanza del Nuevo Testamento en realidad es que solo los misericordiosos recibirán misericordia. En otras palabras, solamente aquellas personas que, siendo seguidores, siendo discípulos de Cristo, se caracterizan por demostrar misericordia, y cuando están en problemas o en aflicción también recibirán misericordia. Aquellas personas que demuestran una bondad activa hacia los problemas de las personas desposeídas y hacia quienes se hallan en problemas personales. Esta palabra en el idioma original
se halla en pasajes como en Mateo 9:27, en Mateo capítulo 15, el verso 22, en Mateo capítulo 17, el verso 15, y en Marcos el capítulo 5, el verso 19. Y les leo algunos de estos pasajes. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, el verso 27, nos relata la historia de dos ciegos que vinieron al Señor Jesús y a gritos le decían: ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Se fijan ahí está el uso de la palabra misericordia, clamando a esos ciegos. Entonces Jesús entró a una casa y los ciegos le siguieron, se acercaron y le dijeron: ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús se acercó y les preguntó: ¿creen ustedes que yo puedo hacer lo que ustedes piden? Y ellos dijeron: sí, Señor, sí, Señor. Entonces el Señor les tocó los ojos y dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Y los ojos de esos dos ciegos fueron abiertos y pudieron ver. Se fijan, el clamor de los ciegos era por misericordia, y la acción de Jesucristo el Señor en favor de esas personas enfermas fue precisamente un acto de misericordia. No solamente fue movido a misericordia, sino que actuó con misericordia. También encontramos este mismo relato allí en el Mateo el capítulo 15, el verso 22, cuando andaba por allí en una región que está fuera de la región de Israel, en una región que se conoce como Sidón y como Tiro, y de allí salió una mujer, de esa misma región y le decía a gritos: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, a mi hija le atormenta un demonio. Se fijan nuevamente la mujer, nuevamente en el relato bíblico se usa la palabra con que grita esta mujer: ten misericordia de mí. Y entonces el Señor le concedió lo que ella pedía en base a la fe que ella tenía, porque se postró delante del Señor y le dijo: Señor, ayúdame. Y entonces el Señor le ayudó y sanó a esa muchacha en base a la gran fe que tenía esta madre. El Señor le dice: grande es tu fe, que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. La mujer clamaba por misericordia y el Señor Jesús actuó con misericordia. En Mateo capítulo 17, el verso 15, se relata otra experiencia. Un joven lunático, viene su papá y le dice al Señor: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a sus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y entonces se fija muy bien, aunque la palabra aquí traducida es compasión, en realidad se usa la misma palabra que anteriormente hemos mencionado. Ten misericordia de mi hijo. Ten misericordia de mi hijo. Y el Señor pide entonces: tráiganmelo acá. Y entonces el Señor Jesús reprendió al demonio. Y el demonio salió del muchacho. Y desde aquel mismo momento, desde ese mismo instante, el muchacho quedó sano. Y entonces les afirmo cómo el Señor es movido a misericordia cuando ve el dolor de las personas y actúa. Eso es lo que el Señor pide de usted, mi querido amigo, mi querida amiga. Especialmente de usted, querido hermano y querida hermana, que ha expresado su fe en Jesucristo el Señor. Usted es una persona misericordiosa cuando expresa por medio de sus palabras la atención necesaria a aquel que sufre
y por medio de sus actos usted acude en socorro de la persona afligida. Eso es ser una persona misericordiosa, y para esa clase de persona está la promesa de que también en momentos en que lo necesita recibirá misericordia. El Evangelio de Marcos nos relata otra historia. En el capítulo 5, el verso 19, una historia muy conocida de aquel hombre que estaba enfermo, poseído de un demonio, que tenía aterrorizada la región, que corría desnudo por todas partes y vivía entre los sepulcros, y el Señor viene y lo sana. Y al sanarlo, el Señor le dice a él, le da una orden, y esa orden es que él regrese con su familia, y que le cuente a sus familiares, que cuente a la gente cuánta misericordia ha demostrado el Señor con él. Esa es la misma acción que el Señor pide de cada uno de nosotros. Cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, usted mi amigo, usted mi amiga, debe demostrar con su vida, con sus acciones, con su acercamiento a la gente necesitada, afligida, debe mostrar que es una persona misericordiosa. Continuamos entonces, hacemos una pausa para un par de anuncios. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. Te invitamos a ser parte del evento de Sanidad y Milagros el sábado 30 de mayo a las 12 del mediodía en la librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para información pueden marcar el 773-481-2554 y en la palabra el profeta Elvis Moreno. Te esperamos sábado 30 de mayo a las 12 del mediodía en librería Vida Nueva, evento de sanidad y milagro. Trae a los enfermos y Dios hará el milagro. Sábado 30 de mayo, evento de sanidad y milagros. Usted conoce muy bien la oración conocida como el Padre Nuestro, que se relata allí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6. En el verso 12, nuestro Señor, enseñándonos a orar, nos dice que digamos y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Usted a lo mejor ha repetido en numerosas ocasiones esa oración. A lo mejor usted, si no la ha repetido, usted ha conocido la enseñanza: y perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. ¿Y qué significa en esta oración? ¿Qué significa la palabra perdonar? La palabra originalmente, la palabra en el idioma original, quiere decir enviar afuera, sacar, despedir. Denota entonces remitir, condonar, perdonar algo. En este caso, deudas materiales, como el caso del capítulo 18, versículos 27 y 32, donde esas deudas quedan totalmente canceladas. Pero también en el caso de pecados, usted perdona los insultos, usted perdona los daños, usted perdona las actitudes que le han causado dolor. Y de esa manera también nuestro Dios, cuando promete perdonar, erradica, saca totalmente de nuestras vidas
no solamente el pecado, sino que cambia nuestras vidas de una conducta pecaminosa a una conducta santa. Por eso, querido hermano y hermana, cuando usted perdona a alguien, usted despide en la relación, usted remite, usted echa fuera el pecado, cancela la deuda para siempre. En otras palabras, cuando usted perdona, usted cancela totalmente el daño que se le ha hecho. Se recuerda muy bien la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando salió de la casa, le dice al papá con orgullo, con altanería, con rebeldía, le dice: dame, dame. Como muchas veces escuchamos en nuestras familias una actitud así de parte de hijos rebeldes: dame las cosas materiales, dame lo que a mí me pertenece, dame. Pero cuando ese hijo pródigo malgastó todo lo que había recibido y fue reducido a la vergüenza más profunda, volvió al padre diciéndole: perdóname. Entonces usted puede muy bien recordar la actitud de ese papá. No dejó a ese muchacho ni siquiera terminar su petición de perdón, sino que demuestra la actitud bondadosa de Dios y también demuestra la actitud cariñosa y misericordiosa que tenemos que tener nosotros los cristianos hacia aquellos que nos han perjudicado y nos hacen daño. Perdónanos, dice la oración de nuestro Señor. Perdónanos como perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y qué peligroso es hacer esta clase de petición si usted no ha perdonado de corazón a las personas que le han ofendido. Dice el Padre nuestro: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No dice perdónanos como usted piensa que debe perdonar a otros, sino que dice perdónanos totalmente. Usted ya ha perdonado a otros y por esa razón, usted está demostrando la misericordia porque Dios le ha perdonado a usted primeramente. Con este espíritu perdonador, usted demuestra un espíritu misericordioso y también la promesa está que usted alcanzará misericordia. ¿Quiere ponerle límite usted a la misericordia de Dios? Se recuerda la historia cuando después de una historia que el Señor cuenta, viene Simón Pedro y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Y el apóstol Pedro ahí demuestra una magnanimidad, una actitud profunda de misericordia, decir hasta 7, porque la enseñanza de aquella época era: a la tercera tú estás perdido, ¿verdad? 3 veces, 2 veces y a la tercera ya no se perdonaba más. Y Pedro dice: bueno, yo he aprendido la lección y puedo perdonar hasta 7. Y el Señor le muestra una actitud todavía mayor, más profunda, más misericordiosa, y le dice: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y aquí viene la pregunta que quiero hacerle a usted: ¿quiere usted ponerle límite a la misericordia de Dios hacia usted? ¿Verdad que no? Quisiéramos que Dios tuviera amplia misericordia hacia nosotros. No queremos que la misericordia de Dios hacia nosotros tenga límites. Entonces no ponga usted límites a la misericordia suya hacia los demás. Recuerde muy bien lo que dice el Señor Jesús: con la misma medida con que medís
os volverán a medir. Sea usted entonces, sea usted misericordioso, como Dios es misericordioso y compasivo. Se recuerda el relato allí en el libro de Éxodo, el capítulo 34, el 6 y 7, a donde la voz de Dios va clamando fuerte: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nuestro Dios se caracteriza por ser un Dios lleno de misericordia, que no actúa repentinamente ante nuestras debilidades, que no nos paga como nosotros merecemos ser pagados, que quita de nosotros la carga del pecado y nos muestra misericordia y está siempre listo a perdonar. Le dice el Salmo 130 allí, el salmista dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Así que usted, mi querido amigo, espere en el Señor, espere en nuestro Dios, porque Él es un Dios lleno de misericordia. Y nuestro Señor Jesús explica el carácter de Dios y lo aplica al carácter nuestro como creyentes, diciendo que Dios es benigno para los ingratos y para los malos. Y entonces nos desafía, nos exhorta: sean entonces misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Qué grandes lecciones hallamos en este pasaje. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el verso 32, nos exhorta a nosotros que ya hemos sido creyentes en Él. Nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Esa es la exhortación que hay. Ese es el estilo de vida que usted practica. Esa es la forma como María, en una ocasión, cuando hubo un terrible accidente y su hijo fue atropellado por un chofer, un conductor alcoholizado, cuando fue llevado a corte, se sometió María a la declaración del juez, condenando a ese malhechor, pero en su interior María declara: la justicia se ha hecho, pero ya yo lo había perdonado y había pedido a Dios de que este hombre fuera cambiado por el poder del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13 dicen: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Y se fija muy bien esa exhortación allí en Colosenses capítulo 3, versos 12 y 13, usa una palabra muy fuerte cuando dice entrañable misericordia, una compasión que brota de las entrañas mismas de una persona. A esa clase de misericordia está haciendo referencia a nuestro bendito Salvador Jesús. Y la enseñanza de nuestro Redentor, querido amigo, está en total armonía con la enseñanza del Antiguo Testamento. Allí, en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 6,
Dice, lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, el profeta está declarando, está proclamando que la misericordia de Dios es más importante que los sacrificios, y la misericordia practicada por los creyentes es más importante que los actos más profundos de sacrificio y de expresiones de religiosidad en la vida del creyente. A Dios no le importa la habilidad que usted tiene para obedecer las leyes. A Él lo que le importa es que usted pueda entender el sentido que hay detrás de sus enseñanzas para ponerlas en práctica y demostrarlas en el trato a los demás. Cuando la palabra de Dios dice, cuando el profeta escribe, misericordia quiero y no sacrificio, equivale a decir, no me interesa que cumplan formalmente una suma total de mis ritos y de las leyes. Lo que realmente me importa de ustedes es que haya un fuego interior, una sed de espíritu, una entrega total y verdadera para amarme a mí y amar al prójimo y ayudarle en medio de sus conflictos y de sus necesidades. El Señor reconoce que hay una diferencia profunda en la escala de los principios de aquella gente religiosa de sus tiempos, los fariseos y los escribas. Y Jesús pone en primer lugar la misericordia, la santidad de espíritu, y luego el cumplimiento de ceremonias y ritos de tipo externo. Así es como le invita el Señor también a usted por su santa palabra. Esta declaración de Oseas, el capítulo 6, se repite en el mensaje de nuestro Señor Jesús. Usa 2 veces esta declaración. En primer lugar, cuando fue a una fiesta, después de la conversión del llamamiento de Mateo, y entonces cuando está allí en la casa comiendo con la gente que los religiosos consideraban gente mundana y pecadora e incrédulos, y comienzan a criticarle y le dice, ¿por qué come el maestro de ustedes con cobradores de impuestos y con pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. En otras palabras, usted como creyente en Jesucristo tiene que actuar, poner en práctica y activar la misericordia en su acercamiento a las personas sin Cristo, mostrándole misericordia, mostrándole piedad, mostrándoles compasión, presentándoles el Evangelio de Cristo Jesús el Señor. Hacemos una pausa antes de terminar con una oración invitándole a recibir este mensaje. Amado Señor, ayúdanos a entender lo que significa, lo que quiere decir tu palabra, cuando nos exhorta y nos dice que misericordia quieres tú y no sacrificios. Y de esa manera ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla en práctica, sabiendo, Dios, que no solamente es enseñanza tuya, pero es mandato, y mandato con una profunda promesa. Te ruego que eso se haga realidad en la vida de los oyentes en el día de hoy. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy.